en esta mañana aún. Amén. Nuestras vidas, las familias que están hoy día representadas, pues Amén. asiento. Sí, Señor. Y que a través de la palabra podamos ser bendecidos. Amén. Vaya al Salmo 46, verso Amén. 1. Y dice así en el nombre del Señor. Amén. Dios es nuestro amparo Oh, sí, y Señor. fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí. Señor. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Gracias. En tiempos de crisis, el ser humano se ve consternado y ante situaciones complejas, como lo hemos conversado anteriormente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos se ven conjugados y muchas veces tomamos acción respecto a la situación propia que estamos viviendo. Decisiones que pueden ser asertivas o decisiones que el día de mañana lamentamos y muchas veces decimos por qué tomé esa decisión, por qué recorrí ese camino. En estos días y en esta semana en particular la palabra crisis se ha utilizado en muchos noticieros, en muchos reportajes, incluso en nuestras propias conversaciones. Estamos viviendo una situación compleja, ¿cierto? Donde Sí, Señor. Amén. en el poco tiempo que uno puede hacer memoria, ¿cierto? El mundo que parecía de cierta forma que funcionaba, que andaba, que de cierta forma, ¿cierto? Uno podía desarrollarse. Hemos visto cómo el mundo completo se ha visto consternado. Y desde hace algunos 5 años aproximadamente, aun cuando si usted empieza a hacer historia y empieza a estudiar, son más años hacia atrás, sin embargo un movimiento silencioso, pero hace 5 años se empezó a hablar, ¿cierto?, de una crisis social. Y algunos países, antes que nosotros, comenzaron, ¿cierto?, a tener ciertas situaciones. El 2019 nos toca a nosotros y así sucesivamente se viene en Ecuador, en Colombia y en otros países. Situaciones que se empiezan a replicar en el viejo continente. Y Estados Unidos, que parecía también una nación sólida con ciertos problemas sociales y económicos, ¿cierto?, también se ve afectada por estos movimientos, ¿ya? Un país mayormente protestante y católico, ¿cierto?, se empiezan a ver como los parámetros o, ¿cierto?, las doctrinas que se han puesto en los años comienzan a sufrir críticas y comienzan a sufrir crisis. Se nos viene la pandemia, estoy haciendo un pequeño resumen lo más rápido, ¿cierto? Se nos viene la pandemia donde un virus que no conocemos, ¿cierto?, nos obliga a tomar una nueva forma de vivir. Y aún en estos días, pasados casi 2 años, ¿cierto?, seguimos manteniendo los protocolos para cuidar nuestra salud. Esta semana, ¿cierto?, se acrecentó el conflicto que tiene, ¿cierto?, hoy día al mundo con los ojos puestos en lo que es, ¿cierto?, la guerra que se está produciendo entre Rusia y Ucrania, ¿ya? Guerra que viene por lo demás desde hace muchos años. Hoy día ya sacaron el argumento, pero los problemas políticos, sociales y económicos entre Rusia y Ucrania siempre han existido.
Hoy día se confabulan, ¿cierto?, de acuerdo a ciertas decisiones que el presidente y quienes gobiernan Ucrania estaban dispuestos a tomar. Y hoy día el mundo se ve consternado, hermano. Así es, Señor. Va a subir todo. Ayer hablaba con una vecina, fui a comprar pan para el desayuno y dentro de todo salió la conversa y la preocupación de ella es que va a subir todo. Y cuando las cosas suben, lo que uno hace comienza a restringir las compras, ¿cierto? Amén. O si compraba alguna cosa en particular, la deja de consumir y empieza a consumir otras que son más baratas, ¿cierto? Porque finalmente cuando el valor de lo que compramos sube, la moneda se deprecia y no alcanza para menos. Se dice que la benzina va a subir en como 200 pesos en las próximas semanas. No sé si en esta o en la próxima. La siguiente. Se dice. Los especialistas económicos, no lo sé. Y nosotros estamos inmersos en eso. En el día a día estamos inmersos en eso. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo meditaba esta semana sobre esto. Hoy día quiero hablar con ustedes y el título del mensaje es El cristiano en tiempos de crisis. Santo Dios. No somos los primeros cristianos que estamos viviendo, lo primero que quiero sentar, una situación de crisis. Así es, Señor. Amén. Así que no se espante. Ni vaya a ese versículo donde dice, Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Quiero en esta mañana compartir un mensaje de esperanza con la iglesia. Quiero compartir un mensaje que aliente tu vida. Porque, vámonos a la casa, hermano. Yo soy tuitero, me gusta el Twitter, escribo poco pero leo harto. Y las críticas, hermano, respecto al comportamiento de nuestra política, de nuestro gobierno en general, dicen, o sea, hoy día en el sur nosotros tenemos una situación muy compleja. Sí, amén. ¿Ya? Hay una zona muy compleja, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle, ¿ya? Pero los que analizan todo esto decían, claro, o sea, Rusia le declara la guerra a Ucrania y todos levantan la voz, pero lo que está pasando en el sur de Chile nadie habla. Las noticias no lo hablan. No mandan a sus reporteros a reportear lo que está pasando en el sur de Chile. Y tenemos una situación delicada, hermano. Así Amén. es. Amén. Delicada. Lo que está pasando, ¿cierto?, en nuestro entorno social, político, religioso, lo que se nos viene, ¿cierto?, no va a ser sencillo para la iglesia poder mantener el discurso. Porque los jóvenes cada vez creen menos. Amén. Entonces, uno de los problemas, hablábamos anoche con mi esposa, ¿cierto?, de las nuevas generaciones son todas las promesas que se han hecho. Porque si usted analiza, ¿cierto?, los nuevos jóvenes que están hoy día invadiendo nuestra política, ¿ya? Yo les pongo de esta forma, son promesas basadas en humo. Porque para poder cumplirlas tienen que pasar tantas cosas que es imposible que se den en los próximos 4 años, 8 años, incluso a lo mejor 12 años. Pero nuestros jóvenes están esperanzados en eso. Y yo de todo corazón deseo que al nuevo gobierno le vaya bien. Amén. Puedo estar a favor o en contra, pero tiene que irle bien para que a nosotros también nos vaya bien. Amén. Si no podemos estar orando, independiente, insisto, si es de mi favoritismo no, ya, en contra de que al gobierno le vaya mal. No podemos, como Iglesia de Cristo tenemos que, ¿cierto?, sujetarnos a la autoridad, Él nos ministra la palabra y tenemos que orar, ¿cierto?, para que le vaya bien. Amén. Así que su oración, Señor, no me gusta, no estoy dispuesto, pero Señor, ayúdalo, dale sabiduría, dale entendimiento, ojalá a alguno le llegue tu luz, Amén. ojalá el mensaje de Cristo le pueda llegar a alguno. Bendito Dios. De Dios. Quienes se declaran ateos, agnósticos y otras no creyentes, etc. Amén. Amén. Entonces hace un par de semanas yo les exhortaba a ustedes y les ministraba, ¿cierto?, a poder descansar en Dios. Y hacía referencia al versículo de Isaías 26:3, lo quiero leer, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Les exhortaba en esa oportunidad a descansar, ¿cierto?, de nuestras preocupaciones en Dios. Pero lo que no le hablé ese día y quiero compartir hoy día es que uno no solamente descansa, Bendito Dios. sino que también tiene que actuar. Amén. Y las situaciones de crisis son una invitación a reflexionar, Amén. son una invitación a mirarnos desde el interior hacia afuera y nuestro entorno, Amén. para poder entender dónde estamos. El hermano Elías el viernes exhortaba y decía que la iglesia tiene que volver a depender de Dios. Amén. Esa era parte del mensaje. Pero para poder depender de Dios, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que mirar dónde está parado, dónde están sus dependencias el día de hoy, para poder entender, ¿cierto?, y bíblicamente y cristianamente qué significa depender de Dios. Porque lo que el hermano Elías estaba tratando de decir ese día, pero no dijo, ¿cierto?, que usted va a depender de Dios y por lo tanto puede sentarse todo el día a ver Netflix o la plataforma que usted prefiera. Confiar en Dios no significa estar todo el día en las redes sociales. Significa que usted va a actuar. Depender de Dios y confiar en Dios significa que voy a también tomar decisiones, que es lo que parte de lo que hoy día vamos a tratar de conversar. Por lo tanto, el cristiano no es un ente inerte. El cristiano es un ente que está en constante movimiento, que está en una constante transformación, y diga amén por eso. Amén, Señor. Gloria a Dios. Un día algunos me criticaron, creo que no fue en este lugar, pero yo prediqué sobre la canción de Ricardo Arjona. Mira, hermano, en el Evangelio Arjona fundamenté mi predicación en esa canción que dice que Jesús es verbo y no es sustantivo. Ahí creo que está en el capítulo 4 de su quinto disco, por ahí está. ¿Ya? No lo sé. Hermano, pero ¿sabe que eso refleja una gran verdad y nos hemos olvidado de que Jesús es una acción? Y cuando entra en nuestra vida nos llama a actuar, a no estar inmóviles, en la conformidad de nuestros hogares, en la conformidad de nuestro silencio. Nos llama como iglesia a tomar acción. Amén, Señor. Uno de los problemas por qué el mundo está tal cual está hoy día, y creo que lo compartí aparte el domingo pasado, es porque la iglesia le entregó demasiado a Dios y se sentó en el conformismo de que Dios haría. Y pastores les enseñaron a sus jóvenes a no estudiar, a no trabajar, a no esforzarse. Y yo soy testigo de cómo jóvenes de nuestra iglesia madre, ¿cierto?, fracasaron. Así es, Señor. Amén. No estoy criticando ni haciendo juicio sobre la enseñanza, porque la palabra nos enseña y nos ministra escucharlo todo, retener lo bueno y sobre eso actuar. Y el hermano Elías el viernes decía parte de esto, que el obrero es digno de su salario. Así es, Señor. Pero no hizo referencia a este versículo, sino que hizo referencia al versículo donde dice que el varón debe proveer para su hogar. Así es, Señor. Por lo tanto, el varón, ¿qué tiene que hacer? Proveerse de las herramientas necesarias para poder proveer. Así es. Gloria a Dios. Hermano, la pesca milagrosa es el mejor ejemplo. Jesús puso el milagro de los peces, donde no había. Amén. Pero los peces no los levantó, los llevó a la playa, los dejó ahí donde los pescadores, ¿cierto?, procesaban el alimento, los peces. Les dijo, ya, ahora hagan su pega. Tenemos que ir a trabajar. Pero que Amén. veníamos todos, hagan su pega, tiren las redes, saquen, vamos. Jesús actúa sobre
sobre lo que naturalmente nosotros no podemos controlar. Así Así es, Señor. Pero hay parte en la que el cristiano tiene que actuar. Amén. es. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú no plantas la semilla, la flor, el árbol, el fruto, la verdura no va a crecer. Amén. Así Pero una vez que tú la plantas, el milagro de Dios actúa sobre ellos. Así es, Señor. La gloria de Cristo actúa sobre ellos y de una forma natural, ¿cierto? De cómo Dios planeó todo esto, nosotros comenzamos a ver cómo el árbol, la planta comienza a crecer. Amén. es. Tu tarea es mantenerla con agüita. Amén. Y el milagro lo hace Dios. Así es, Señor. Lo sobrenatural lo hace el Señor. Gloria a Dios. Así Amén. es, bendito Dios. Aleluya. Porque así Él lo estableció. Gloria a tu nombre. Pero si tú dejas de regar, si tú dejas de abonar, ¿qué va a pasar? Sí, Señor. Lo que Dios había establecido como natural no va a ser. Gloria a Dios. Porque parte de tu tarea como cristiano era abonar. Y Dios en estos tiempos de crisis nos dice: ustedes son semillas que deben ser plantadas y deben dar fruto. Bendito su nombre, Señor. Hermanos, si nosotros en este tiempo nos desalentamos, ¿qué será para aquellos que no conocen a Cristo? Bendito Si Dios. somos nosotros los llamados a llevar Así mismo. el mensaje de buenas nuevas y de esperanza. Amén. Amén. Diga amén. Sí, Señor. Amén, sí, Señor. La definición de crisis dice situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto que está en proceso. Bendito Dios. Y hay un tema interesante porque el hombre ha clasificado también las crisis. Tenemos crisis económicas, la estamos viviendo. Tenemos crisis política, la estamos viviendo. Crisis sanitaria, yo esto lo tomé de un documento que habla sobre la crisis social, la estamos viviendo. Crisis emocional, crisis empresarial o de negocio, crisis de valores. Paradójicamente estamos viviendo todas estas crisis, hermanos. Así es, Señor. Y de una u otra forma nos afectan, directa o indirectamente, algunas más que otras. Si usted se pone, le invito, hermano, a revisar esto, ya no para que se haga experto en crisis, sino que dentro de cada una que yo les mencioné, y hay muchas más, están subcategorizadas. Por lo tanto, hay crisis dentro de las crisis. Eso es paradójico y Señor, ayúdanos tú a vivir todo Amén. esto. Amén. Ayúdanos, Señor, bendito. La crisis independiente a lo que estemos viviendo, siempre detrás de ella trae grandes oportunidades de cambio y de una forma de ver la vida distinta. Dice, el desafío es cambiar la forma de ver las crisis y enfrentarlas, cambiar nuestra perspectiva. Sin duda las situaciones de crisis nos bloquean, nos aborda el temor y el miedo y otros sentimientos. Amén. Sin embargo, te invito a ver estas situaciones como un desafío y una oportunidad que Dios nos da para poder recibir las bendiciones y confirmar, ¿cierto?, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Esa es la invitación. ¿Quién está viviendo alguna crisis? No levante su mano, medítelo en su corazón. La invitación en esta hora es a que usted mire lo que está viviendo, lo que estamos viviendo a nivel global como una oportunidad. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Juan 16:33. Quiero que lo busquen. Juan 16:33.
Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En las nuevas versiones dice, en el mundo tendréis sufrimiento, en el mundo tendréis que sufrir, en el mundo tendréis pruebas y tristezas. Pero también dice, confiad, anímense, tomen ánimo, sean valientes, tengan valor. ¿Cuántos valientes el día de hoy están dispuestos a enfrentar estas situaciones? Hermano, el desafío más grande de una persona es formar una familia. Estar el varón, la mujer y los hijos. ¿Quién no ha vivido crisis en el matrimonio? ¿Quién no ha tenido situaciones complejas en el matrimonio? Bueno, a través de estos años que junto a mi hermana Yaret hemos liderado, a Dios gracias, la reunión de matrimonios, hemos enseñado esto. Y lo traigo a colación porque es algo muy importante, hermano, que tratamos de que el corazón del hombre fije en Dios, es que esté dispuesto al cambio. Es que esté dispuesto a ser transformado y a ser moldeado por Dios. Y eso es una de las cosas más difíciles dentro del matrimonio y dentro de la relación. Les invitamos a leer Corintios. Ahí la preeminencia del amor. ¿Qué dice la palabra? El amor todo lo sufre, todo lo espera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos están dispuestos a vivir eso? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar su ego, su orgullo y hacer viva la palabra de Dios en nuestra vida? Por lo tanto, la invitación de Jesús a sus discípulos era, van a sufrir, si ustedes van a tener problemas, pero confíen, yo estoy con ustedes. Amén. Sí, Señor. Una de las seguridades que tenemos que tener nosotros como cristianos es que tenemos a Dios como Padre. Amén. Es un Padre que nos ama, Amén, Señor. que nos protege, nos cobija Señor. y nos va a dar la fuerza necesaria para enfrentar toda situación que nos toque vivir, toda situación que nos toque afrontar. Gloria a Dios. Pero también nos va a dar una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las cosas. El salmista decía en medio de su aflicción que él levantaría su cabeza y miraría hacia los montes, ¿de dónde vendrá su socorro? O sea, dejaría de mirar la línea tal vez que estaba mirando, que tenía como horizonte de la situación que estaba viviendo, y cambiaría la perspectiva de su visión. A veces nos encerramos tanto en las situaciones que vivimos que no dejamos que Dios mismo obre sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestro corazón. Una de las grandes enseñanzas y promesas que Dios da, o que Jesús da a sus discípulos, está ahí en el versículo 28, capítulo 28, verso 20 del libro de Mateos, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y se cumple la palabra cuando el ángel visita a María y le dice que lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros no solamente hoy, sino que hasta
tiempos. Amén. ¿Y cuántos pueden decir en su corazón, esta palabra es viva en mí? Oh, aleluya. Confío en que tú estás conmigo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Debiera ser algo que llevamos innato en la vida, en nuestros corazones, Amén. como cristianos, como hijos de Dios. Dios está contigo. Amén. Amén. Donde tú quieras que vayas, Amén. Él está contigo. Amén. Sí, Señor, amén. El día que tú renegaste al pecado, al mundo, le aceptaste como Salvador, Sí, Señor, bendito. ese día fue el día en que cambió tu vida. Amén. El día en que se selló ese pacto maravilloso. Y ese pacto es inquebrantable. Gracias, Señor. Es inquebrantable. Amén. Entonces lo primero que debemos poner en nuestro corazón es que si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nos comprometemos a aprender de Él, a hacer vida en nosotros sus enseñanzas, porque Él estará con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos comprometimos a aprender de Él. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo invito a Cristo. No lo haga, por favor. Pero si yo lo desafiara hoy día a usted a mirar a su lado y decirle a su hermano, sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo, ¿cuántos podrían girar su cabeza ya sea a la izquierda o a la derecha? Dios. Está difícil. Amén. Está difícil el ejercicio. Sí, así es. Desafiémonos, hermanos. Desafiémonos a mirar distinto. Desafiémonos a pensar en grande, porque Dios quiere que pensemos en grande. Dios no nos llamó a ser cola, sino que nos llamó a ser cabeza. Amén. Sí, Señor. Cabeza. Y no es que usted vaya a ser presidente, a mí me encantaría ser presidente, con todos los problemas que se nos, me encantaría. No sé si tengo todas las competencias, pero me encantaría. Pero no es. No. Lo rechacé un día, sí. Lo rechacé. Pero nos llamó a ser cabeza. Y sabe que la cabeza no es tener un cargo. Ser cabeza no es tener un cargo. No es tener un título, no es tener. Es ser capaz de influenciar al resto. Con una sonrisa, con un Dios te bendiga. Amén, Señor. Con un tranquilo, todo está en las manos de Dios. El que van a subir las cosas, tranquilo, no te faltará. Amén. Si confías en Dios, no va a faltar. Así es, Señor. Porque esa es la confianza que tenemos nosotros. Así es. Así es, Esa es Señor. la confianza. A nadie le ha faltado en este tiempo de pandemia. No. Amén. Al contrario, algunos han sido hasta Sí. bendecidos. Amén. Y no somos capaces nosotros, como cabeza de este mundo, transmitir eso a quienes nos escuchan. Dios te va a dar, Dios te va a Amén, Señor. sustentar, pero tienes que confiar en Él. Amén. Esto lo voy a sacar de un personaje de la historia. A mí en lo personal me encanta mucho esto que dijo, después les puedo compartir quién fue. Un famoso físico dijo, la crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y a países, porque la crisis trae progreso. Mire lo que está diciendo. En la crisis nace la creatividad de la angustia, como el día nace de la noche oscura. En la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Gloria a Dios, mire, quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. En las crisis es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es una caricia. Yo meditaba sobre esta última frase siempre y me imaginaba, todo viento es una caricia.
Y es rico cuando uno está en el campo, no sé, yo he sentido esa brisa o en la playa, esa brisa, ¿cierto? Que te acaricia, que te comparte los olores, ¿cierto? Del entorno donde tú estás. No lo digo aquí en la ciudad porque nuestra ciudad no tiene muy buen olor, ¿ya? Por eso lo llevo al campo, a la playa, ¿cierto? Donde es rico sentir cuando está el oleaje, por ejemplo, sentir esa brisa que te refresca, ese olor, ¿cierto? Amén, Señor. Pero la meditación no va en eso, va en aquellos hombres que salen a alta mar, cuando el viento arrecia, las olas se levantan y luchan contra esas tempestades. ¿Cuáles son los sentimientos al momento de la bonanza? ¿Cuáles son los sentimientos cuando el mar se aquieta? Bendito Dios. La emoción que nos embarga. Bendito Señor. Porque no es lo mismo. Oh, esto es rico. A decir, es distinto. Sí, amén. Y lo quise traer a esta hora. Porque me parece que el Evangelio es una locura. Es una locura tan grande que nos invita a navegar en este mar de crisis. Oh, sí, Señor. Si Jesús vino a navegar en un mar de crisis, yo el otro día les decía, si usted se pone a leer la Biblia y entiende realmente cada una de las historias, hermanos, qué problemas, qué dificultades. No sé si hay alguno que haya podido decir, wow. Hermano, José, para llegar al lugar donde estuvo, ¿cuántas crisis no vivió? Amén. Señor. Bendito Dios. Pedro, Pablo, Daniel, David, Moisés, Abraham, Josué, Caleb, Elías, Eliseo, Aleluya. y así podemos seguir nombrando. Pero Dios así es. Entonces el Evangelio parece una locura, hermano. La Biblia parece una locura porque nos invita a vivir en un mundo de crisis. Crisis que a veces como cristianos no estamos dispuestos a enfrentar. Crisis que como cristianos a veces nos sentimos tan regalones de Dios que en lugar de darle gracias y preguntar, Señor, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué es lo que tú esperas? Preguntamos, ¿por qué hemos pasado esto? ¿Por qué se viene esto sobre mí, Señor? Cuando la Biblia, ¿cierto? Y por eso digo que cuando el cristiano recibe a Cristo, comienza a andar como Él a través de las enseñanzas que la misma Escritura nos va diciendo. Y la palabra nos enseña y nos ministra a estar gozosos en todo. Amén, sí. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Y lo cantamos, ahí lo aplaudimos y casi ustedes cortaron, sí, Señor, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Pero viene una crisis, viene una situación que nos compleja, que nos saca de nuestra zona de confort y nuestro cristianismo pareciera que se fuera a derrumbar. Cuando Dios nos ha llamado a enfrentarlo, Amén. a hacer frente a estas situaciones. Bendito Dios. En el matrimonio hay una frase que siempre usamos, que es confrontar las verdades que no nos gusta escuchar. Amén. Qué difícil, hermano, en los matrimonios hablar de esto. Que hay días que tenemos que tener conversaciones como matrimonios duras, donde tenemos que decirnos lo que pensamos, lo que sentimos. Pero eso no te da, lo hablamos de esta forma, no te justifica a ti para gritarle a tu esposa, a tu esposo, para enjuiciarlo, sino que más bien
Es una invitación, ¿cierto?, a desahogar nuestra vida y construir juntos. Amén. Porque no hay una bolita de cristal al medio de la mesa, de centro, ¿cierto?, donde yo ponga mis manos, poniendo lo exótico, ¿cierto?, y vea los pensamientos de mi esposa, los dolores. No hay una bolita de cristal, no existe eso. Amén. Entonces yo, para poder entender qué tengo que hacer, escuchar, hermano. Y a veces hay que escuchar esas cosas que no nos gusta oír. Y como iglesia también tenemos que escuchar cosas que no nos va a gustar oír. Como, hermano, levántate, deja la conformidad en la que estás, arrepiéntete, busca a Cristo, transforma tu vida, transforma tu hogar. No nos gustan esas conversaciones, no nos gustan esas prédicas. Cuando nos llaman a rechazar al mundo. Cuando nos invitan a apagar la televisión. A dejar de lado un poco el mundo y buscar más las cosas de Dios. Esas conversaciones, esas prédicas, pareciera que son como fome. ¿Qué hablar cuando hablamos de arrepentimiento? De negarnos. La iglesia se mal acostumbró, hermano, a escuchar de que Jesús te ama. Cuando decimos Jesús te ama y te va a prosperar, todo salta, hasta las sillas saltan. Hasta las sillas saltan. Cuando el llamado nuestro es poder enfrentar y hacernos cargo. Hermano, sí, esto, no quiero desviarme mucho del mensaje, pero lo voy a decir y voy a continuar con lo... Esto es de vida o muerte. Si seguimos con la vida, Dios te bendiga, hijo. Amén. Bienvenido. Amén. Echamos de menos. Amén. Dios te bendiga, hijo. Amén. Hermano, esto es de vida o muerte. Amén. Está en juego tu alma, está en juego nuestra vida. Vida eterna. Si Jesús le ama. Pero aférrese a ese amor. Arrepiéntase a ese amor. Convirtamos nuestros caminos. Caminemos la vida que Cristo quiere que caminemos. Amén. Los caminos que transitamos tienen que estar alineados a Él. Gloria a Dios. Por lo tanto, la primera invitación es a cambiar, ¿cierto?, nuestra manera de pensar y entender que una situación difícil puede traer una mayor oportunidad. Una de las cargas que yo siempre digo que hemos llevado a la iglesia y a veces nos hemos transformado en religiosos, amén, la comparo con Juan 9:2, que dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo religioso busca eso, hermano. La culpa, las responsabilidades. Cuando Jesús lo que busca es que su reino sea manifestado en él. Y eso es cambiar nuestra mente. Es dejar de enjuiciarnos. Es dejar de mirarnos. Este no está viniendo porque es descarriado. Yo sé que usted no viene, hermano, porque ha tenido complicaciones. Pero ya el Señor te va a dar la oportunidad de estar acá. Amén, Señor. Y reclamarlo. Si la oración es: Señor, tráelo. Amén. Amén. Cambiar nuestra manera de pensar. Proverbio dice: cordón de 13 no se rompe fácilmente. Entonces imagínese usted la iglesia y la Trinidad juntos. ¿Usted cree que el mundo nos va a poder hacer frente? Nada. El problema es que estamos tan dependientes de nosotros mismos que nos hemos olvidado de depender en muchas cosas de Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto,
tanto la invitación es a cambiar, ¿cierto?, la forma de pensar y ver que cada problema, que cada crisis que enfrentamos no es un castigo, sino más bien una oportunidad de recibir la bendición de Dios. Y que cambiemos este pensamiento de ese Dios religioso, castigador, y comencemos a decir: gracias Dios por las bendiciones que recibiré. Sí, Señor. Amén. Aleluya, sí, Señor. Y como decía, tal vez es tiempo incluso de cambiar la dirección de nuestras oraciones y declarar que no importa lo que pase, siempre amaremos a Dios, independiente de las decisiones que tomen, y andaremos en sus caminos perfectos y justos. Y que un día nos levantará en gloria y bendición. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tiempo de cambiar, hermano. Tiempo de ser renovados. Tiempo de estar a la altura del varón que Dios quiere que seamos. Así es, Señor. Partí esta predicación con el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, probado auxilio en tiempo de tribulación. Nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulación. Debemos actuar con fe. En tiempos de crisis debemos actuar con fe y decir: Dios está conmigo. Dios es mi amparo y fortaleza. El verso 5, si usted avanza en el 46 de Salmo, dice: Dios está en medio de ella. Habla de las ciudades y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea, Dios será su bendición al salir el alba. Aleluya. Por lo tanto, cuando cantamos que cada mañana sus misericordias son renovadas, es una realidad. Amén. Es una tremenda realidad. Así es, Señor. Amén. Y esa es nuestra fe, que al acostarnos de noche, al venir la mañana nuevamente, las misericordias, el perdón, el amor y todo lo que tiene Dios para su iglesia, para quienes viven conforme a Él, van a ser renovadas. Aleluya. Gloria a tu nombre. No estoy diciendo que no se preocupe, porque las preocupaciones tienen que estar, hermano. Porque si no hay preocupaciones nos relajamos. Y cuando el hombre se relaja, le pasa lo que le pasó a David. En tiempo de guerra se relajó y pecó. Y todo lo que trajo consigo esa situación. Si el hombre debería estar preocupado y ocupado. Yo me preocupo y me ocupo. Por eso digo que eso es acción. Cuando el cristiano realmente conoce a Cristo, es acción. Y debemos ser capaces de vivir esa acción. Por lo tanto, no se desanime. Aliente su vida, llénese de palabras y de versículos que te alienten. Llena tu espíritu de alabanza y de palabras. A veces cuando estamos medio melancólicos, en lugar de escuchar alabanza, escuchamos canciones de adoración, que en lugar de levantarnos el ánimo, nos llevan a una pena más grande, hermano. Estás pasando la crisis y empiezas cansado del camino. Ay, Señor, sí que cansado estoy. Aleluya. Llénate de alabanza. Gloria a Dios. Si hay una canción de Danilo Montero que me encanta, hermano, es la que cantamos hoy día. Aleluya. Quiero proclamar que tú eres mi gozo, mi felicidad, que llegaste y estoy completo. Aleluya. Si hay una canción de Danilo Montero que me toca, es esa. Desde el día que la escuché, hace ya más de 10 años. Para no decir 4, porque usted no piense 4 usted. Amén. Me llena. Hoy estoy completo porque llegaste tú. Mi Señor, mi vida, mi alegría, mi todo, mi fuerza. Me llena, me alienta esa canción. Cuando estemos viviendo crisis, hermano, no seamos como el mundo. Seamos renovados en el pensamiento. Y llénate de la alabanza. Llénate de esas canciones que adoran a Dios y lo glorifican. Que alegran tu vida. Aleluya.
esa palabra que dice, busco primeramente tu reino y los demás vendrán en añadidura. Y hoy día medito en ti, pienso en ti porque quiero estar en paz. Porque tú serás mi fuerza, tú serás mi socorro. Esas son las oraciones que tienen que estar en nuestra vida. Amén, Señor. Oraciones llenas de la presencia del Señor, donde tú te derramas, pero no para darle pena al Señor, sino que para decirle, aquí estoy, Señor, la estoy pasando mal. La lucha ha sido difícil, mi armadura es desgastada, pero aquí estoy. Vengo a renovar las fuerzas contigo. Santo es su nombre, Señor. Vengo a renovarme en ti. Aliéntame, lléname, transfórmame, Señor. Dame un par de cachetadas para poder reaccionar. Pero no muy fuerte porque pueden doler. La invitación es a tener fe, a confiar en el Dios que abrió el mar, a confiar en el Dios que sacó a Abraham de aquel lugar, a confiar en el Dios que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, que murió en la cruz y se levantó de la muerte, que caminó con los discípulos y un día se levantó, ¿cierto? Fue transformado y dijo, voy y vuelvo y os daré un consolador para que os llene de poder. Si la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia de poder, Así es. de fuerza, de vigor. Gloria a Dios. Un pastor, en un mensaje que escuchaba, él exhortaba que los problemas y estas situaciones son como un paquete de regalo. El problema es que este paquete de regalo, el envoltorio no es muy lindo. ¿No lo ha pasado a usted que recibió un regalo donde el envoltorio pareciera que no tuviera una preocupación, una dedicación, así, sino que después agarraron el primer papel que encontraron, el mercurio, cualquier papel, ¿cierto? Como lo envolvieron y lo entregaron? Y a veces así son las crisis. No vienen en un papel de seda, con una cinta de terciopelo, dentro de una cajita. No vienen de esa forma. Señor, Sin embargo, la bendición que viene dentro una vez que tú las abres, transforma. Y esa es la invitación a que mires esto como un regalo, independiente a la envoltura, independiente a lo que estés viviendo. Cuando hablo de envoltura es lo que estés viviendo, cómo ves el problema, sino que ve el regalo de la bendición que Dios te quiere dar. Hace muchos años atrás, mis padres recibieron un regalo con una envoltura muy fea. Y le dijeron, aquí está el regalo, si no lo hospitalizas hoy, tu hijo se te muere. Mire qué regalo recibieron, hermano. ¿Quién quiere abrir esa envoltura? Sin embargo, mis padres dijeron, Señor, aquí está el regalo. Si es para bendición y si es para que tu nombre se glorifique, déjalo. Y si tiene que irse porque no va a servirte, que se vaya. Y aquí está el regalo hablándole a usted el día de hoy. Gloria a Dios. maravilloso Dios. Un ejemplo simple, hermano. ¿Cuántos otros hay Gracias, Señor. que son más impactantes que este que yo le acabo de contar? Pero es parte de mi testimonio. Dios te invita a eso. Bendito Dios. Para encontrar oro, para encontrar gemas preciosas es necesario herir la tierra, cavar sobre ella. Amén. Y en los tiempos de crisis también tenemos que hacerlo. Para ver la bendición de Dios tenemos que actuar. Gloria a Dios. Santo es su nombre, Señor. Los atletas, para participar en una competencia, se preparan y día a día entrenan. Amén, Señor. El cristiano también tiene que día a día entrenar y pedir sabiduría y fortaleza a Dios para poder ver este hermoso regalo que Dios tiene para ti.
Y si somos constantes, vamos a recibir esa recompensa, independiente de la dificultad, independiente de la situación, Dios nos dará bajo su voluntad. Dice en Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El 41 dice, con paciencia esperé que Dios me ayudara, Él oyó y escuchó mi clamor. Tenemos que ser perseverantes y constantes. Tenemos que dejar de ser esa iglesia que le entrega todo al Señor. Hay un problema, aquí está Señor, te lo entrego. Hay un problema, aquí está Señor. Tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos responsables. Amén, Señor. No solamente de nuestros propios problemas, sino que también los del resto. Porque para eso estamos. Amén. Para ayudar, para traer una palabra de aliento. Para traer una palabra de bendición. A veces no necesitas ser un sabio. Simplemente un abrazo. Amén. Simplemente un Dios te bendiga. Simplemente una sonrisa le puede cambiar el mundo a una persona. Así es, Señor. Amén. Imagínate si estos pequeños actos van acompañados de la gracia de Dios. Podemos transformar. Amén. Y familias pueden ser salvadas para Cristo. Y familias van a ser salvadas para Cristo. Amén. Por eso que es importante que estemos acá, porque cada prédica es parte de un consejo. Amén, Señor. Estas son herramientas que estamos entregando para que cada uno de nosotros sea capaz de enfrentar, ¿cierto?, esta guerra espiritual que estamos viviendo. Amén. Sí, Señor. Que muchas veces baja a la tierra y tenemos que confrontar a agnósticos, ateos, a quienes no creen, a quienes se burlan de nuestra fe, Así es, Señor. que hoy día piden respeto para todos, menos para nosotros. Si usted dice, yo creo en Jesucristo, todo el mundo se puede burlar de usted. Pero si usted es ladrón, homicida, borracho, etcétera, etcétera, vamos a ver. Usted se va a ir a la cárcel si se burla de ellos. Si no, fíjese cómo los humoristas cambiaron su rutina de un tiempo a hoy día. Amén. Sí, Señor. Esa es la muestra más simple. Gloria a Dios. Hablábamos de David hace un momento atrás, ya me quedan un par de minutos, voy a estar terminando. Hablábamos de David hace unos minutos atrás, y una de las cualidades de David es que si bien, al igual que tú y yo, pecó, y no una, sino que muchas veces, él nunca fue orgulloso y jactancioso, sino que tuvo la valentía y la humildad de acercarse a Dios en esos momentos donde la tribulación lo agobiaba. Se acercó a Dios donde la carga del pecado estaba sobre él. Lo que comúnmente la iglesia de Cristo hace lo contrario el día de hoy. Si tú pecas o uno peca, se siente lejos de la presencia del Señor y en lugar de buscarlo, ¿cierto? Comenzamos, como lo dije alguna vez, a azotarnos nosotros mismos y castigarnos nosotros mismos, hasta sentirnos que estamos un poco mejor espiritualmente para acercarnos a Dios. Pero David nos enseña algo totalmente distinto. Él perseveraba en esta relación con Dios, y aun cuando sabía que él se había equivocado, que él había cometido pecados, que por su culpa había muerto un hombre y que era responsable de su sangre, aún así se acercó a Dios. Aun cuando sabía de que Dios lo iba a reprender. Y él sabía de que había algo para él. Su acción no iba a venir vacía. Y conocemos la historia de cuando nace el hijo. Él entendió. Y cuando Dios termina el proceso, David, en lugar de enjuiciar a Dios por sus decisiones, ¿qué es lo que hace? El regalo que le dio Dios, hermano, un regalo vestido en silicio, de tela tosca, pura, que quiera que pica.
sacudió, fue y bendijo a Dios. Amén, Señor. Fue perseverante, aún en medio de la crisis, aún en medio de las situaciones más adversas, fue perseverante. José estando en la cárcel, preso, Así es. acuérdate de mí. Señor. Amén. Porque él sabía de que Dios ponía gracia en él. Gracias a Dios. José sabía que la mano de su Dios estaba en él Así es. y que lo que él estaba viviendo era momentáneo. Que Dios lo puso en grande. Oh, sí, Señor. Pedro y Sila, presos ahí, en lo profundo, se ponen a cantar. Y Aleluya. ahí es donde yo le hablaba recién, se ponen a cantar, a adorar a su Dios. Así Y Dios trae libertad para ellos. Así es, Señor. Hacia la medianoche Pablo y Sila estaban orando y cantando alabanzas a Dios, mientras los otros presos escuchaban. Repentinamente un violento temblor de tierra sacudió los cimientos de la prisión. Se abrieron de golpe las puertas y saltaron las cadenas de todos los presos. El carcelero se despertó y al ver las puertas de los prisioneros abiertas de par en par, desenvainó su espada con intención de suicidarse, pues daba por supuesto que los presos se habían fugado. Entonces, nuevamente, la crisis de Pablo y Sila los llevó a una situación compleja. Aleluya. Pero esa crisis Oh, santo. salvó a una familia. Porque cuando el hombre estaba a punto de quitarse la vida, escuchó una voz que decía, no te mates. Espera, seguimos aquí. Amén. Así es. ¿Por qué hombres libres no arrancan? ¿Por qué no aprovecharon esta oportunidad? Porque hoy día la gracia de Dios viene a tu casa. Amén, Señor. Amén. Las buenaventuranzas de Jesús están para ti hoy. Así es, Señor. Amén. Así es. La historia, la Biblia nos narra de que fue salvo él y toda su casa. Así es. Amén. Hermano, la crisis te puede llevar a situaciones complejas, adversas, que tú no quieres vivir. Sin embargo, hermano, el final es para la gloria de Dios. Amén. Y Aleluya. cuando entendamos eso, tú vas a decir que venga la siguiente crisis. Aleluya. Ya, Señor, aquí estoy. Estoy Gloria. dispuesto. Amén. ¿O usted cree que Pablo y Silas se quedaron ahí con que esta familia? No, siguieron. ¿A dónde vamos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces lo fantástico de un problema que no podemos resolver es que te lleva a una dimensión sobrenatural. Amén, Señor. Y cuando usted toca esta dimensión sobrenatural, comenzamos a percibir que hay algo. Comenzamos a percibir, cierto, que nuestras fuerzas no son suficientes, Así es. que nuestras capacidades no son suficientes, que nuestro dinero no es suficiente. Sino más bien cuando estamos frente a este problema que no podemos resolver, comienza a florecer la fe, comienza a florecer la confianza y usted llega finalmente, cada uno de nosotros llegamos a los brazos de Dios, Amén. que no nos va a desalentar, que no nos va a dejar solos, sino que más bien nos va a cobijar, nos va a fortalecer, nos va a dar aliento y nos va a llevar, cierto, al momento preciso en donde debemos estar para esa crisis. Que Dios muestre su gloria Oh, sí, Señor. en Amén. cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Dios muestre su amor en cada uno de nosotros. Señor. Dígale al Señor, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Tal vez tu evangelio, la forma en que llevas el evangelio, es tiempo de replantearte cómo Dios está obrando en tu vida. Porque a lo mejor la forma en que
oras, que cantas, que adoras a Dios, no es la forma que Dios quiere. Y por eso no recibes la bendición. A lo mejor la forma en que estás dirigiendo tu oración. Tienes que tener fe que Dios te escucha, de que Dios está contigo en todo momento. Y que nada va a quebrantar esa promesa. Nada, hermano. Nada va a quebrantar lo que Dios ha prometido para ti. Y confiemos. Y seamos diligentes y avancemos. No seamos perezosos, sino que tomemos las armas que Dios nos ha dado para salir a pregonar este evangelio, para derribar estas crisis. Y decirle al mundo, no importa, ustedes están en guerra. Pero mi galardón en los cielos es más grande que tu guerra. Podrán venir crisis financieras, pero mi recompensa en los cielos es más grande que cualquier crisis financiera. Sí, Señor, amén. Estás viviendo una crisis de salud, no importa, porque el día de mañana la palabra del Señor dice que cuando estemos con Él no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada que impida que le glorifiquemos tal como Él quiere que le glorifiquemos. El día de hoy saltamos a media, nos sentamos a rato, etcétera. Estamos viviendo situaciones que la pastilla, que no comer esto, etcétera. Pero el día de mañana seremos transformados y Dios será con nosotros. Amén, Señor. Le invito a ponerse de pie. Amén. Esta es la palabra del Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Bendito. Vive las crisis. Amén. En Cristo Jesús disfruta las crisis. Y en este tiempo no dejes de testificar que Él vive, que Él reina, que Él se glorifica en todo tiempo. Te damos gracias, Dios, porque tu amor es grande, tu amor es poderoso, tu amor es eterno. Y hoy podemos ver cómo tu palabra, Señor, a través de estos pequeños versículos, Señor amado, nos alientan, nos dan fuerza, nos dan esperanza para seguir adelante. Para entender, Señor amado, que tus caminos son perfectos. Para entender, Señor, que tu mano poderosa está con nosotros. Así como el niño pequeño, Señor, se aferra al Padre. Señor amado, cuando está caminando, Señor, así tu mano poderosa está con nosotros. Te damos gracias, te damos gloria por lo que tú vas a hacer en medio nuestro, por lo que tú vas a hacer en las familias que te están escuchando, por aquellos, Señor amado, que recibirán esta palabra, Señor amado. Confiamos, Señor, en que tú abrirás puertas, confiamos, Señor, en que tú traerás respuesta, confiamos, Señor amado, en que así como estuviste con el pueblo de Israel, Señor amado, cuando, Señor, estremeciste a Egipto para que tu pueblo saliera, así estarás con nosotros. Les prometiste a ellos que ninguna plaga, ningún mal tocaría su morada. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Y nos preparamos para ello, Señor amado. Alentamos en esta hora nuestras vidas. Alentamos en esta hora nuestra fe, alentamos nuestros pensamientos, alineamos nuestro corazón a tus propósitos. Padre eterno, Señor, y sé esa luz que cada hogar necesita. Señor, te pido de que tú llegues, Señor amado, que tu gracia, Señor, tu perdón aflore, Señor, en la vida de cada hogar, de cada matrimonio, de cada joven, de cada señorita. Señor, el pasado es historia. Y cometemos errores. Amén, sí, Señor. Y así como David también pecamos. Amén, Señor. Pero, Señor, aquí estamos para recibir tu misericordia. Avergonzamos, Señor, nuestra carne. Amén, Señor. Delante de ti. Así es, papito. Porque no queremos estar lejos. Amén. Sino que queremos, Señor amado, que el día de hoy y hacia mañana nuestro futuro sea distinto, sea transformado y podamos caminar, Señor amado, esas sendas que tú has planeado para nosotros. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra gloria, Señor amado, y aquí como instrumentos para tu reino, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias. Gracias, Dios. Gracias, Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga en esta mañana. Que Dios le guarde.